Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos una bienvenida a nuestro séptimo webinar, el cual se titula Inspecciones de Farmacovigilancia, Enfoque en Colombia. Queremos agradecer a todos por su participación, por su asistencia, especialmente a la doctora Rosana Ramírez, quien nos acompaña hoy como panelista. Antes de iniciar, quisiera recordarles que nosotros tenemos opción de que puedan ser socios asociados de nosotros a través de la página web o nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información. Y lo otro es que este tipo de actividades, por ser gratuitas, no tienen certificación. Entonces, nada, le damos la bienvenida a la doctora Rosana Ramírez, quien es médico cirujana especialista en auditoría y calidad en salud, con énfasis en epidemiología, con amplia experiencia de seguridad del paciente, informes, minería y análisis de datos. Tiene experiencia con más de 10 años en liderazgo de proyectos de articulación, uso seguro de medicamentos y auditorías y señales. Ha participado en procesos de acreditación y certificación internacional. Es coordinadora del Grupo de Farmacovigilancia del INVIMA, donde fue representante de farmacovigilancia como comisionada en la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos y en la red de puntos focales de farmacovigilancia de la red PAR entre 2016 y 2019. Doctora Rosana, muchísimas gracias por su participación y esperamos que todas las personas disfruten de este webinar. Muchas gracias. Gracias nuevamente por haber compartido pues este espacio, me parece maravilloso y espero que para todos los asistentes pues sea un gran crecimiento. Creo que lo primero es pues presentarles disculpas porque empezamos un poquito después del tiempo. En este momento me encuentro en 2 computadores, pero pues la idea es que esto se desarrolle de la mejor forma posible y por supuesto resolver todas las inquietudes que se generen a lo largo de la presentación. Bien, entonces vamos a iniciar preguntando quiénes deberían tener farmacovigilancia. ¿Qué instituciones, qué establecimientos deberían tener un programa de farmacovigilancia? Esa es una de las preguntas que más asalta a las diferentes líneas de manejo de productos terapéuticos. Y de hecho fue una de las preguntas que más me hicieron en los diferentes eventos cuando yo era la coordinadora. Farmacovigilancia debería tener cualquier producto que ofrezca una acción terapéutica. De hecho, lo ideal es que vigilancia post-comercialización tuviera cualquier producto que se utiliza en los seres humanos. Por eso desde hace algunos años empezó el tema de cosmetovigilancia. ¿Y por qué no? Es cierto. Definitivamente hay productos que cuando uno se los aplica puede generar alguna reacción en el cuerpo. La gran ventaja es que con los cosméticos puedes decir ya no utilizo o cambio de marca. Pero con los medicamentos el tema es porque yo no puedo decir dejo de tomarlo. Eso tiene ciertas implicaciones que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya. Si bien esta diapositiva es de la página de INVIMA, yo quiero que por favor tengan en cuenta esta frase, la frase que está resaltada abajo y que ustedes ahorita pueden ver. Uno de los objetivos de la farmacovigilancia es mejorar el conocimiento del perfil de seguridad de los productos terapéuticos y suplementos dietarios comercializados en Colombia, en este caso porque es INVIMA. Pero esto es real. Y a veces uno piensa que cuando estamos hablando de un suplemento dietario no debería hacerse una vigilancia post-comercialización porque en teoría debería ser inocuo. Pero se han conocido de varios reportes de eventos adversos graves, eventos adversos serios, perdón, que fueron secundarios a la ingesta de un suplemento nutricional y que por supuesto fueron objeto de investigación.
Entonces, lo que vamos a tratar de abordar en estos 40 minutos es, o son básicamente 4 puntos fundamentales. ¿Cómo prepararse para una inspección? ¿Quiénes realizan la inspección? ¿Quiénes deberían atender la inspección? ¿Y cómo debemos responder ante una inspección? Este es un enfoque un poco diferente porque en anteriores ocasiones nos concentramos solo que realmente se verificaba dentro de la inspección, pero quise darle un abordaje un poco diferente, un poco distinto, para que todos estuviesen preparados. Muy bien. Entonces, lo primero donde debemos partir es que existen dos tipos de inspección. Una que es programada y otra que es extraordinaria. ¿Qué tipo de visitas corresponden a estas inspecciones programadas? Bueno, digamos que aquí en Colombia se ha generado una priorización para programar estas visitas, pero realmente varios de estos ítems han sido manejados a nivel de todas las Américas e incluso en Europa. Entonces, estos ítems realmente aplicarían para toda la región. Aquellos establecimientos que no han tenido visitas en el año inmediatamente anterior. Aquellos establecimientos que han sido objeto de denuncias y quejas, sobre todo cuando esa denuncia y esa queja tiene un efecto directo dentro de la seguridad o efectividad del producto en mención. Los establecimientos que manejan productos considerados de alto riesgo. Entonces, uno cómo podría pensar o cómo son esos ejemplos de esos productos de alto riesgo. Estamos hablando de biológicos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de medicamentos de estrecho margen terapéutico, porque efectivamente cualquier variación genera un cambio significativo dentro del efecto que se pretende o que se promociona en el paciente. Los productos nuevos o de reciente comercialización en el país. Bien, otra de las prioridades es que no cuenten con reportes en el último año o que hayan presentado reportes en cero. Esto es muy importante. A veces algunos establecimientos consideran que porque han reportado en cero se ha cumplido con la norma, pero lo que no se están dando cuenta es que sus programas de farmacovigilancia tienen muchísimas oportunidades de mejora. Y esto es una señal roja para las agencias para poder programar esas visitas. Ahora, ¿qué decir de los que no cuentan con reportes? Entonces son instituciones que han sido inscritas, pero que realmente no están ejecutando sus programas. Listo. Resulta que en otros países de la región no es obligatorio el reporte en cero. Y eso está bien en cierta manera. Pero entonces, ¿cómo se podría llegar a priorizar este tipo de instituciones? Bueno, qué pena con ustedes. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos establecimientos con un alto uso de medicamentos, es muy poco probable que no tengan reportes y que no hayan tenido reportes sean no serios o serios. Y este tipo de establecimientos serían los que en su momento se priorizarían. Y finalmente, los establecimientos que en su visita previa hayan obtenido como concepto no implementado. Si definitivamente te hacen una visita de un programa de farmacovigilancia y se dan cuenta que tienes oportunidades de mejora, que de pronto no has tenido un concepto favorable, pues es innegable que se realice un seguimiento. Ahora, el tiempo en el que se realice ese seguimiento dependerá de la normatividad de cada región. ¿Eso qué significa? Que puede llegar a programarse a un año o a 2 años después de ese concepto no implementado. Dependiendo de los riesgos de sus productos, uno podría decir que es mejor que sea un año,
porque si yo tengo un programa no implementado, significa que tengo oportunidades de mejora y que es importante realizar un seguimiento más estricto a ese establecimiento. Y finalmente, pues por otro lado van a estar las visitas extraordinarias, que estas visitas extraordinarias, tanto aquí en las Américas o en Europa, responden a esas visitas relacionadas con alertas o medidas sanitarias, ¿sí? O incluso a establecimientos que hayan presentado incumplimiento a lo estipulado en la normativa nacional. ¿Eso qué significa? Pues que si yo he tenido muchas quejas, tengo muchos eventos adversos, tengo una alerta sanitaria, es posible que a mí me visiten de forma extraordinaria pues la agencia sanitaria. Siguiente. Lugar de atención. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta al prepararnos para una inspección es dónde se va a atender esa inspección. Entonces, lo primero o lo ideal sería que se atendiera en una sala de juntas, que estuviera libre de distracciones, que tuviera acceso a Internet, que tuviera acceso a la documentación. ¿Por qué decimos a Internet y por qué se dice a la documentación? No hay nada más terrible que estar en una visita, perdón, en una inspección y que no se tenga acceso a esa documentación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las organizaciones, muchas de la industria farmacéutica sobre todo, suelen montar sus documentos en la nube. Entonces, si no tengo acceso a Internet, ¿cómo voy a acceder a esos documentos? Entonces, es muy importante que esos accesos estén verificados y validados previo a la inspección. Muy bien. Hay otras instituciones que pueden tener esos documentos en físico. Entonces, lo importante es que esas carpetas o esos documentos puedan ser trasladados para que la persona que realiza la inspección tenga y pueda validar el contenido de los mismos. Es importante tener definido, en caso de que la agencia de regulación pida una visita a determinada área, tener definido quién la va a realizar. Y tener de todas formas presente que puede darse ese caso. En algunos eventos donde efectivamente se realizan visitas extraordinarias, puede exigirse por parte de la agencia realizar una visita al lugar, puede ser, no sé, de fabricación o de atención de las llamadas de los pacientes, y tiene que tenerse establecido por parte de la persona que está recibiendo la visita o la inspección quién va a acompañar pues al auditor o al representante de la agencia al lugar que él está solicitando. Es importante para estas visitas guiadas tener claro qué lugares son de acceso permitido, ¿cierto? Y adicionalmente, no violar las normas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque si hay un área estéril, por más que el auditor me diga que necesita esa área estéril, pues o se coloca todo el protocolo y cumple con el protocolo de bioseguridad para poder ingresar, o sencillamente no podrá ingresar, porque no podemos exponer a un fallo de seguridad pues los productos que se están generando en ese momento. Otra de las cosas que tenemos que tener presente durante una visita o para preparar una inspección son la documentación. ¿Y qué vamos a necesitar preparar? Bueno, ustedes ya saben o algunos de ustedes han podido leer que varios de los ítems que se verifican durante la inspección. Entonces, uno de esos ítems es la inscripción al programa. Ustedes deben tener el soporte de inscripción. Ah, es que yo no estoy inscrito, pero yo sí utilizo la plataforma porque muchos de los países ya tienen plataformas digitales. Listo, perfecto.
Soporte ingresando que usted tiene acceso a esa plataforma. Yo no lo tengo en físico, pero lo puedo soportar de forma magnética o por el sistema. Perfecto. Lo importante es que usted pueda soportarlo. Créanme que a la agencia no le interesa, como diríamos coloquialmente, rajar. Lo que le interesa es que usted esté cumpliendo con las normas y que usted esté cumpliendo con los parámetros de calidad y de seguridad que debe tener un programa de farmacovigilancia. Listo, un soporte de la monitorización de las alertas y de las medidas implementadas por esas alertas. Ah, es que yo he revisado todas las alertas, las monitorizo juiciosamente, cada semana las monitorizo. Lo que no está escrito no existe. ¿Eso qué significa? Usted debe tener un soporte, por lo menos una bitácora de revisión de las agencias o de revisión de esas alertas. Y otra parte importante es que si alguna de esas alertas le llega a usted a aplicar, ¿qué hizo con esa alerta? No, es que no me aplicaba porque no eran mis productos, sí me aplicaba porque era mi principio activo. ¿Y entonces qué hizo? No lo comuniqué al área de fabricación, en caso de ser de industria farmacéutica, o lo comuniqué al área de compras, en caso de ser un establecimiento prestador de salud, o se lo comuniqué a los profesionales de salud, en caso de ser pues también una institución prestadora de servicios de salud. Esa es gestión de su alerta sanitaria. No, pedí y se lo comuniqué a comercial porque tenemos que hacer recall del producto. Eso es gestión de esa alerta sanitaria. Pero tiene que tener el soporte y es muy importante alistarlo previamente. Soporte de los reportes del último año. La agencia está en plena libertad de pedir cualquier soporte. Normalmente se tiene establecido un rango. De pronto en algunas agencias es más corto, pero la mayoría podría ser de un año o 6 meses, los últimos 6. El documento base del programa y los documentos enlazados. ¿Qué puede presentarse durante una inspección? Entonces, viene el programa, el documento base, y en el documento base dice, se recibirán las notificaciones a través del proceso de atención al cliente, como lo dicta el documento X. Y entonces se va a verificar el documento X y el documento X no está. Entonces es importante que esos documentos que se encuentran enlazados al programa también estén disponibles para verificación. Muy bien. Otro, el soporte de las capacitaciones del personal involucrado en el uso de medicamentos. Recuerden que este es también otro ítem que se verifica, la capacitación continuada. Entonces, en algunas instituciones dicen, ah, es capacitación en farmacovigilancia. Genial que den capacitación en farmacovigilancia. Sin embargo, lo más importante es en el uso seguro de los medicamentos. Si soy una institución prestadora de servicios de salud, soy un centro de salud, pues tengo que tener capacitación en cómo debo usarlo. ¿Cómo debo diluir la anfotericina liposomal? ¿Y cómo debo diluir la anfotericina de otra presentación? ¿Cómo debo aplicar el rituximab? ¿Tiene premedicación? ¿No tiene premedicación? Esas capacitaciones deben estar soportadas, sobre todo en aquellas instituciones donde hay una alta rotación de personal. Listo. Y entonces en industria farmacéutica, ¿qué capacitación? Uno, farmacovigilancia. ¿Cómo yo estoy entrenando a mi personal para que cualquier reporte de un evento adverso me llegue al área de farmacovigilancia? Dos, en mis productos. Porque cuando yo tengo productos sobre todo novedosos, debo ser capaz de capacitar en los eventos adversos que pueden presentarse con este producto y que deben estar, o a los que les deben prestar, deben tener una atención importante para poder ser reportados al programa de farmacovigilancia. Soporte de apoyo multidisciplinario para los análisis.
Ah, no, es que el que se encarga aquí del análisis es solo el químico farmacéutico. Listo. Pero si es un análisis serio que ustedes han clasificado como de alta importancia, ese análisis debe hacerse conjunto. Si es una institución prestadora de servicios de salud, si es un centro de salud, digamos que el espacio está dado dentro de los comités de farmacia y terapéutica, dentro de los comités de seguridad del paciente que en Colombia están por normatividad, pero que también en otros países de América se encuentran. Entonces, son espacios donde efectivamente va a tener un equipo multidisciplinario que le va a soportar o que le va a fortalecer el análisis que ustedes han hecho inicialmente. Y si soy industria farmacéutica, entonces, ¿qué? Yo en industria farmacéutica no tengo comité de seguridad del paciente, no tengo comité de farmacia y terapéutica, pero ustedes son los dueños del producto. Y si son los dueños del producto, efectivamente tendremos que tener un equipo que ante un evento adverso pueda definirme si mi producto está involucrado o no. Tengo que tener un equipo que pueda haber analizado incluso los resultados de los estudios preclínicos y mirar la factibilidad de que ese evento adverso esté relacionado con mi producto. ¿Qué pasa entonces si tengo 3 eventos adversos y yo sigo acumulando del mismo producto y el mismo evento adverso reportado? Bueno, cuando tenemos eventos adversos serios, cuando tenemos el mismo producto, ¿sí? Eso ya se nos convierte en una señal. Y como señal lo debemos manejar. Entonces, lo mínimo que yo espero es que efectivamente se le esté brindando un seguimiento un poco más estrecho a ese evento adverso que te está empezando a puntear dentro de tus eventos y que lo manejes como señal. Y informes periódicos de seguridad y certificaciones adicionales. Entonces, ay, pero es que certificaciones adicionales no es obligatorio. Claro que no es obligatorio, pero las certificaciones adicionales de tus procesos, como certificación en ISO 9001, certificación en acreditación, estas certificaciones de calidad, lo que hacen es soportarnos de una forma indirecta que la institución o el establecimiento está haciendo un manejo adecuado documental y una implementación acorde a esos contenidos documentales. Entonces, de una forma indirecta me está diciendo que están tratando de hacer bien las cosas. Y eso pues da puntos extras. Y los informes periódicos de seguridad. ¿Creen que un representante de una agencia que les vaya a hacer una visita no les va a preguntar por el primer PSUR del medicamento X? No, les va a preguntar por el PSUR vigente. Les va a preguntar por el último PSUR. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque durante algunas inspecciones que realizábamos, había laboratorios que nos decían, no, yo eso no lo tengo de todos. Entonces les decíamos, venga, priorice, diga identifique cuáles son sus medicamentos de alto riesgo y empiece a realizar los PSUR de esos medicamentos. No vaya a empezar con los 6 meses, un año, porque si lleva comercializando 50 años, pues, ¿por qué empezar con 6 años? Empiece con los 5 últimos años y déjelo vigente por el siguiente quinquenio. Entonces, eso es importante. Ah, entonces significa que yo no tengo que hacerle pesura a todos, sino que me van a dar una gabela. No. Es importante que todos sus productos tengan informes periódicos de seguridad. Pero sobre todo, esas industrias farmacéuticas que hasta ahora están comenzando y se están consolidando a nivel local y dentro de sus perspectivas tienen el poder comercializarse internacionalmente, deben empezar a cumplir con estas exigencias que también son internacionales. Es que yo estoy comercializando acetaminofén. Bueno, no se preocupe. ICH ya definió que para moléculas que son de muy grande comercialización de mucho tiempo,
pues los periodos de los PSUR son mucho más extensos. Entonces, por lo menos empezar por ahí es importante, pero hay que empezar. Habíamos hablado de también que se tenía que tener soporte de los programas implementados en uso seguro de medicamentos. Bueno, listo, y entonces, ¿qué programas podemos soportar como uso seguro de medicamentos? Bien, los programas LASA, la semaforización que les estaba hablando ahora, que es común o es transversal tanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud como a la industria farmacéutica. Pero ¿por qué en la industria farmacéutica si yo no lo aplico? Pero es que usted tiene que tener una clasificación de sus productos también frente al riesgo. Eso le hace a usted, uno, manejar con más cuidado la fabricación de ellos o la vigilancia de los mismos. Entonces sería importante que cada medicamento, cada producto que usted está generando tenga una clasificación de riesgo. ¿Y cómo hago mi clasificación de riesgo? Recuerden que todos los productos necesitan una autorización, una validación, unos estudios previos. Y ustedes pueden clasificarlo y pueden utilizar el sistema SOA, severidad, ocurrencia, de afectación, para poder definir qué severidad, ocurrencia o afectación pueden tener los eventos adversos que genere el producto. Y en ese orden de ideas, clasificar el producto como de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. La interacción medicamentosa. Las interacciones medicamentosas sobre todo aplica en las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo monitorizar en mis pacientes efectivamente si estoy aplicando 2 medicamentos que sean contraproducentes. Ahorita que estamos en plena pandemia COVID, ¿cuántos medicamentos que prolongan el QT estamos aplicándole a un paciente? ¿Será que se van a potenciar entre ellos? Genial monitorizarlos, ¿cierto? Bien, y finalmente lo que hablamos de folletos, de publicidad en torno a los medicamentos. Esos también son programas de uso seguro de medicamentos. Es importante que ustedes los puedan mostrar, sopórtenlo. Lo que le interesa a la visita o a la agencia es ver que ustedes están trabajando en uso seguro de medicamentos, que a ustedes les interesa la seguridad de los pacientes que utilizan sus productos, la seguridad de los pacientes que están siendo atendidos dentro de sus instituciones. Bien, pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto es ¿quién realiza la inspección? La persona que realiza la inspección depende del tipo de inspección que se realice. Entonces, como decíamos, tenemos un tipo que es programada y un tipo que es extraordinaria. Las programadas, por lo general, por lo menos aquí en Colombia, las ejecutan el equipo de farmacovigilancia. Pero hay programadas que también ejecutan el grupo de operaciones sanitarias. Y aquellas que son extraordinarias, en su gran mayoría, si no es que son todas, las ejecuta el grupo de operaciones sanitarias. ¿Qué implica esto? Bueno, implica de pronto o incluye dentro del tiempo de dedicación, influye dentro de la misma ejecución de la visita. Entonces, por lo general, cuando son extraordinarias y hablábamos de quejas, de peticiones, de alertas sanitarias, pues se va a hacer un poco más exhaustivo en la verificación de esos productos que generaron esa alerta o que generaron esa queja, ¿cierto? Mientras que cuando ya son programadas y la realiza el equipo de farmacovigilancia, pues va a ser una visita más global, más evaluativa de todo el programa. No va a ser tan concentrada en un solo producto. E incluso hay visitas que son programadas, que realiza operaciones sanitarias dentro de toda la matriz de riesgo que tiene sus visitas, y en esas visitas incluyen 2 o 3 preguntas del programa de farmacovigilancia. Listo. El siguiente.
¿quién atiende la inspección? Y entonces acá es muy interesante ver las personas cómo responden a las inspecciones. Entonces, ¿quién me va a atender la inspección? Indispensablemente el responsable de farmacovigilancia, que según la normatividad colombiana debería ser un químico farmacéutico o un médico. Pero dentro de las Américas pueden incluso considerarse otro tipo de perfiles. Listo. Pero resulta que el responsable de farmacovigilancia y el personal operativo de farmacovigilancia, por supuesto, podrá responder todas las preguntas que tienen que ver con la inscripción, de pronto con los conocimientos en normatividad, con el conocimiento de las comunicaciones de las agencias, ¿cierto? Porque se verifica es cómo ustedes ingresan a la página, cómo están enterados, cada cuánto las verifican, ¿cierto? Pueden responder perfectamente por el tema del documento y el tema de los reportes. Muy bien, responsable de farmacovigilancia y operativo de farmacovigilancia. Pero, ¿qué pasa con el resto de de los ítems que se verifican? Entonces, ¿quién me puede informar mejor sobre los programas y las estrategias de uso seguro de medicamentos? ¿Quién me va a poder informar mejor sobre la monitorización de alertas y las medidas sanitarias? Apoyo multidisciplinario, capacitaciones continuadas, la elaboración de los informes periódicos de seguridad, las certificaciones adicionales que tenga el establecimiento. Bueno, ¿no creen que sería interesante entonces poder contar con personal de regulatorio? Por lo general, en muchos de los establecimientos de industria farmacéutica que se visitan, la mayoría de quienes hacían la monitorización de las alertas y de las medidas sanitarias de las diferentes agencias donde se comercializa el producto era el personal de asuntos regulatorios. ¿Qué significa eso? Ellos pueden acompañarlos y pueden efectivamente soportar este caso. Pero no hay excusa en que el personal de farmacovigilancia desconozca esta información. Puede que operativamente asuntos regulatorios lo manejen, pero debe compartirse esa información con el grupo de farmacovigilancia. ¿Esto qué significa? Que entonces el responsable de farmacovigilancia y los operativos de farmacovigilancia podrían responder todas las tareas. Claro, están en plena libertad de poderlo hacer. Pero ustedes también están en plena libertad de invitar a quienes consideren necesarios para responder al resto de los ítems que se validan. Entonces, comunicaciones. ¿Y por qué comunicaciones? Luego no hablamos de programas y estrategia de uso seguro de medicamentos. ¿Se acuerdan de los folletos? Responsables de calidad, capacitación continuada, certificaciones adicionales, investigación. Entonces era muy interesante en algunos establecimientos poder ver que tenían en curso investigaciones de postcomercialización, pero los eventos adversos de esas investigaciones no los conocía farmacovigilancia. Eso no puede pasar porque son productos ya comercializados y todos los eventos adversos deben ser de conocimiento del programa de farmacovigilancia porque alimentan su base de reporte y al final su investigación y análisis de señales. Y la Oficina de Seguridad del Paciente si estamos hablando de prestadores de servicios de salud, porque recuerdan lo que hablamos de las atenciones multidisciplinarias. Entonces, multidisciplinario en el comité de farmacia terapéutica o también puede darse en el comité de seguridad del paciente. Listo. Y finalmente, el último globito que quería compartir con ustedes es el tema de cómo responder a una inspección. Lo importante es responder con tranquilidad. Créame que la persona que va a su establecimiento va a aprender o va a conocer su programa. Pero ¿quién va a conocer o quién conoce mejor su programa? Usted. Usted es el que lo conoce mejor, porque usted es el que lo maneja a diario.
Eso significa que usted tiene un poco más de conocimiento sobre ese programa de farmacovigilancia que se va a verificar. Entonces tiene que estar tranquilo, con diligencia. Hay que responder con diligencia. ¿Recuerdan cuando les comentaba que hay documentos enlazados? Entonces, cuando hay documentos enlazados, a veces pasa que se van a buscar el soporte. Eso extiende demasiado la inspección. Y al extender demasiado la inspección, convierte en un tema de quién aguanta más. Y créame que la agencia va con una necesidad y va a estar dispuesta a quedarse el tiempo que considere necesario y el tiempo en el que se le resuelvan sus inquietudes. Entonces hay que ser diligentes con lo que se solicita. Seguridad. Conteste con seguridad. Cuando usted empieza a dudar en una inspección de farmacovigilancia o en cualquier inspección que le realicen, le genera dudas también a la persona que realiza la inspección. Y entonces, sobre esa duda, uno empieza a preguntar más. Preparación. Realice autoinspecciones. ¿Para qué? Para que usted sepa por dónde tiene que ir, quién es el responsable de la tarjeta de acceso, quién es el responsable de las llaves de la puerta. ¿Sí? Con esas preparaciones previas, usted va a estar mucho más tranquilo al enfrentarse a una inspección. Disposición. Tenga la disposición de aprender también. Porque créanme que las personas que van a ir a visitarlo ya han tenido la experiencia en varios establecimientos. ¿Y eso qué significa? Que si usted puede manejar o prepararse, interpretarse, tener una mejor disposición, podrá aprender mucho de estas personas que vienen a realizar la inspección. Cuando usted le dicen, venga, y este soporte no sería mejor organizarlo así, cójalo, porque eso ya hay experiencia que les va a facilitar a usted su trabajo. Y el tiempo, como les comentaba, cuando van a realizarse inspecciones de farmacovigilancia, puede haber toda la disposición, todo el tiempo por parte de la agencia. Usted también debe tener ese tiempo y esa disposición. Aquí tenemos unos enlaces, ¿sí?, que les van a servir para que ustedes puedan tener acceso a ese contenido. También hay herramientas para que ustedes puedan hacer autoinspección. No son complicadas, es de lo más básico, digamos como lo mínimo con lo que debe contar un programa de farmacovigilancia. Pero estas herramientas le van a ayudar a usted a prepararse. No quise empezar a decir, no, si yo tengo el documento, entonces el documento me tiene que tener un alcance, tiene que tener un responsable, tiene que tener la integración, porque eso ustedes lo van a poder leer dentro de esos manuales. Pero por supuesto, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, este es el momento de realizarla. Doctora Rosana, muchísimas gracias por su valiosa información. De verdad, la presentación estuvo súper completa. Siento que salimos con un poco más de información de la que seguramente ya contábamos y pudimos aclarar muchas dudas al respecto. En este momento hay dos preguntas. Una es de Carmina Alfaro. Ella dice, los informes periódicos de medicamentos deben estar archivados e identificados correlativos. A ver, sí entiendo. De pronto tú te refieres a secuenciales, es decir, el de los 6 meses, el año, 3 años. Porque si es así, como te comento, lo más importante es tener el último.
Cuando uno realiza las visitas de verificación, le interesa la información actualizada, ¿sí? Ahora muy bien, ojo con esos PSUR, ojo con esos informes periódicos de seguridad. ¿Qué nos pasó en más de una inspección? Cuando pedíamos estos informes periódicos de seguridad y efectivamente se verificaban y se verificaban las conclusiones o los eventos adversos que se habían consolidado dentro del informe, se encontraban, por ejemplo, que decían que debido a esta notificación de los eventos adversos fue necesario realizar una modificación del label. Perfecto. Señores, ustedes pasaron esa modificación del label aquí a nuestra agencia. ¿Cuál modificación? Y no saben. Entonces, si ustedes tienen un informe periódico de seguridad, listo, no les vamos a decir que se lean las 5.000 hojas, pero mínimo deben leerse los temas de seguridad, las conclusiones, porque eso amerita una gestión y es una gestión que se va a verificar, ¿no? Entonces, que si la pregunta de pronto está enfocada a que si deben estar disponibles en físico, no es necesario, la puede tener en magnético, pero tiene que estar disponible. Entonces, sí, en la inspección perfectamente pueden decirle si fue objeto de una alerta sanitaria, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, bueno, regáleme el último PERSUR que tiene de valsartán. Y entonces, lo mínimo que uno espera como inspector es que allí esté relacionado el tema de las materias primas. Y como materias primas, pues entonces la gestión que se realizó. Ah, es que yo no le compraba a esos proveedores. Ah, bueno, perfecto, pero tiene que estar soportado. No sé si con eso daría respuesta a la pregunta. Yo creería que sí, doctora. Hay otra pregunta. En una IP, bueno, es formulada por Marcela Rodríguez. En una IPS, el tener un programa de atención farmacéutica basada en la gestión del riesgo puede soportar en gran parte el desarrollo de programas de uso seguro de medicamentos. Por supuesto, porque ¿qué es lo que hace un programa de atención segura? Bueno, digamos que dentro del conocimiento que yo tengo, tomas al paciente, mira sus medicamentos, evalúa sus interacciones y no solo medicamento-medicamento, sino medicamento-alimento, etc. Si tú evalúas eso, ¿qué estás haciendo al final? Haciendo que este paciente utilice de la mejor forma los medicamentos, que sea más seguro su uso. Y ahí lo estamos diciendo, uso seguro de medicamentos. Muchas gracias. Ahora, Hay otra pregunta de Andrea González. ¿Hay guías de cómo debe ser el packaging de los medicamentos para evitar LASA? ¿Colores por concentración normalizadas? guías como tal, bueno, guías sí, protocolos no, porque recuerden que el protocolo es de estricta aplicación, pero sí hay guías. De hecho, uno de los enlaces que está abajo, no, mentiras, como 3 enlaces de la biografía, tiene precisamente herramientas para poder aplicar estas estrategias de uso seguro de medicamentos. Entonces, de identificación LASA, de identificación de riesgo de medicamento, de semaforización y, por ejemplo, si tú estás en Colombia, hay un documento que está disponible en el INVIMA que se llama el ABC de medicamentos y está en el enlace de medicamentos biológicos, vigilancia y está en, se llama listados, en el área de listados y ahí encuentras ABC de medicamentos. Ahí te van a dar algunas estrategias muy básicas, pero te van a ayudar a
fortalecer ese programa de identificación de medicamentos láser. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Pamela Mesa. Dice, autoinspección debe ser en un formato validado o puede ser un formato interno de la empresa? Puede ser un formato interno de la empresa. Realmente en este momento, dentro de la normatividad, no hay nada que te diga tienes que utilizar este instrumento. Ahora bien, si vas a hacer un formato interno, pues tienes que contemplar todos los ítems que van a validarte dentro de una inspección. Lo siento, pero es que me siento tan feliz de ese formato que hicimos durante el 2018, 17, 18, que es el formato Henry, herramienta de evaluación numérica para el ranking de implementación del programa de farmacovigilancia. Y ese formato está disponible dentro de la página de INVIMA. Si quieren se los muestro, lo tengo acá. Y es un formato en Excel que te evalúa o te da como una escala de calificación de todos los ítems que se validan dentro de una inspección y tú tienes la posibilidad de autocalificarte y ver qué necesitas fortalecer. Pero es muy básico lo que te digo, es supremamente básico. No sé si lo puedo compartir en este momento. Ahí se está viendo. Sí. Entonces, es un formato en Excel. Si te das cuenta, por ejemplo, acá voy a cortar estas filas para que sea más fácil. Y acá, entonces, tú vas a encontrar los ítems que se evalúan, ¿cierto? ¿Qué es lo que se te está preguntando y qué es lo que se esperaría encontrar? ¿Sí? Y entonces, aquí te da una calificación. Tú te calificas 1, 0,5 o 0. No lo tengo, casi lo tengo o estoy volando en ese ítem. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, 1, vas a darte cuenta, ese es un ítem que es crítico, o sea que si tú definitivamente no cumples, vas a tener un no implementado dentro de tu programa. Y aquí te lo va sumando. Aquí voy a hacer un ejemplo. Y aquí en el diagrama 1 lo que tú vas a encontrar es que se empieza a graficar esto, ¿sí? Esa respuesta. Entonces te van a decir, ay, mire, de los críticos usted alcanzó el 16.7% y la meta era el 66.7%. Ya está mal. De los mayores no cumplió ninguno y de los menores cumplió el 1.9%. Y cuando vas al diagrama 3, pues entonces lo vas a ver en un diagrama de araña y aquí pues están los ítems gruesos que se valoran durante la visita de farmacovigilancia. La inscripción, la definición de responsables, la normatividad, conocimientos de normatividad, documentación del programa, estadísticas, gestión de riesgo, reporte de eventos, programa de capacitación, conocimiento de la página web o de las comunicaciones que realiza la ARN. Es un formato que tú puedes descargar. Sería rico que les dieras pues igual el reconocimiento porque es de INVIMA, pero te permite hacer esa autoevaluación. Muchas gracias, doctora. Em, Hay otra pregunta de Marcela Valverde. Dice, nos gustaría saber si piensa que es adecuado realizar inspecciones de forma virtual, dada la situación actual de la pandemia. Pues mira, yo considero que las personas o los humanos tenemos que tener una gran capacidad de adaptación.
Entonces, en este tema, por lo menos en las que son programadas, que tú puedes hacer una validación documental y que la mayoría se puede resolver en una sala de juntas, puede intentarse realizar virtuales. Las extraordinarias, ya las que están directamente relacionadas de pronto con procesos internos y que requiere un tipo de evaluación un poco más exhaustiva, pues es así, tocaría de pronto realizarlas de forma presencial. Pero en teoría las que son programadas, las que no están sujetas a estas condiciones extremas, por así decirlo, sí podrían realizarse virtual. Un poco más dispendioso, pero de poder se puede. Muchas gracias. Hay una pregunta de Romina Heredia. Dice que tiene entendido que Vigiflow iba a ponerse en vigencia. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, te cuento lo que conozco, pero realmente quienes tienen la información de primera mano, pues efectivamente es la agencia. Y en la última reunión global que hubo, en la que la agencia nos permitió participar, ellos nos informaron que efectivamente estaban haciendo un piloto con algunas instituciones para un reporte masivo, por llamarlo de alguna forma, a través de Vigiflow, pero que esta implementación iba a ser secuencial, iba a ser paulatina, que se esperaba que el próximo año ya estuviese implementada. Eso, digamos que esa es la información que tenemos desde la agencia. Ahora, la implementación requiere varios pasos. Hay partes de la industria que pueden estar plenamente, que pueden tener el soporte de sistemas fuerte que efectivamente van a poder implementar el tema de los masivos. Pero Vigiflow, la herramienta, también tiene la posibilidad de ingresar eventos de forma individual. Entonces, para aquellas instituciones que no estaban utilizando la herramienta de masivos, sino que estaban ingresando uno a uno los eventos, creo que no va a haber mucha diferencia frente a la implementación de Vigiflow o lo que se está manejando ahorita dentro de la plataforma de reporte. Para aquellos que utilizaban masivos, de pronto el cambio sí pueda ser un poco más complejo. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. ¿Cómo mejorar un programa de farmacovigilancia para reportar adecuadamente si de pronto se evidencia que hay reportes en cero? Ok, listo. Nosotros no estamos exentos. Por ejemplo, una institución ambulatoria de primer nivel, ¿sí? Solo ve consulta externa y su consulta es, no sé, bueno, de muy, muy baja complejidad. Es posible que de verdad tengan reportes en serio. Pero entonces, lo que yo necesito para poder soportar que efectivamente mi institución tiene reportes en cero es, o yo sugiero, implementar un programa Sentinel. Entonces, ¿cómo es implementar un programa Sentinel? Es, voy a monitorizar esta molécula que por Vigiflow, no por Vigiflow, perdón, sino por Vigilize, que es una plataforma de consulta pública, dice que tiene varios reportes de eventos adversos. O yo, dentro de mi clasificación de la institución, considero que este es mi medicamento de mayor riesgo. Entonces voy a hacer un programa centinela de este medicamento. ¿Qué significa? Que entonces los pacientes a los que estén recibiendo este medicamento puedo hacer unas llamadas aleatorias, puedo mirar cómo se han sentido, decirles que es el programa de seguimiento de la institución, ¿sí? E indagar sobre esos eventos adversos. A ver si es que no los ha presentado o definitivamente los ha presentado y no los ha reportado. Si al final de mis llamadas por muestreo, aplicando una
fórmula de muestra, que puedo encontrar básicamente en Google. Puedo hacerlo y decir, utilicé la fórmula de Pearson. Y entonces, de esta muestra, efectivamente, no hubo eventos adversos en esta población que estudiamos. Listo. Pero es no quedarse quieto con una cifra en cero, sobre todo sabiendo que, que uno puede llegar a tener medicamentos de alto riesgo. Ojo con el documento, porque también nos pasó en algunas áreas alejadas, bueno, ni tan alejadas, del centro del país, que empezaron a rotarse un programa de farmacovigilancia. Entonces las instituciones llegaban, lo copiaban y lo pegaban. Y me encontré una institución de bajo nivel de complejidad, ¿sí?, como la que les estaba describiendo, que decía seguimiento a rituximab, seguimiento a infliximab. Entonces, venga, ¿usted aplica rituximab? No, 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 nunca. El programa debe ser coherente. Si yo no estoy manejando esos medicamentos, ¿por qué digo que voy a hacer un seguimiento exhaustivo de esos medicamentos? Espero haber resuelto tu pregunta. Pero cualquier cosa, tranquilos, pueden escribir. ¿Tendremos alguna otra, Alejita? Perdón, estaba hablando sola. Eh, Estaba diciendo que no sé si está de acuerdo, doctora, con que hagamos 10 minutos de preguntas más, porque hay bastantes, o si quiere que las resolvamos todas. No sé cómo estamos de tiempo. La verdad, no sé cómo estamos de tiempo, no tengo el reloj. Son las 7:10. Bueno, mientras voy haciendo la siguiente pregunta. Bueno, digamos que podemos hacer, por mí no hay ningún inconveniente, y además en Sí, atención a que empezamos un poquito tarde. ok, listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la implicancia o consecuencia para la industria farmacéutica que no cumple con buenas prácticas de farmacovigilancia? Doctora, ¿me escucha? Bueno, depende mucho de la normatividad del país, ¿sí? Em, pero cuando una institución no está cumpliendo con buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿sí? ¿Sí me escuchas tú? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, es que la conexión está como un poquito lenta, pero sí, se escucha perfecto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se perdió la comunicación? Bueno, ay, me repito la pregunta. Se me olvidó. Que si hay alguna implicación, digamos, en la industria farmacéutica el no cumplir con buenas prácticas de farmacovigilancia. Ah, ya. Sí, efectivamente. Eso depende de la normatividad del país, como lo estaba diciendo. Todas las medidas sanitarias y todas las sanciones sanitarias también siempre se amarran a alguna parte del decreto o a alguna parte de la norma. Si no, no tendría validez, por así decirlo, iniciar un proceso. Aquí, como nosotros estamos hablando de seguridad de pacientes, una no implementación de buenas prácticas de farmacovigilancia redunda necesariamente en la seguridad de los pacientes e implicaría en esos riesgos en salud que tienen los consumidores de sus productos. Actualmente creo que esa es digamos que es como la razón principal o el soporte principal por el cual se inician los procesos cuando no hay cumplimiento de buenas prácticas de farmacovigilancia dentro de ellos.
pero conozco de buenas fuentes que se está trabajando en la actualización de la norma, donde efectivamente eso quedará más claro y más explícito aún. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Cuando el laboratorio es importador y no fabricante de productos, ¿es responsabilidad del fabricante hacer el PESUR? Es responsabilidad del titular. ¿Sí? Sin embargo, recordemos que por lo menos en Colombia, los importadores reciben el título de titular en calidad de importador. ¿Sí? O importador en calidad de titular. Bueno, está íntimamente ligado. Entonces, ¿qué pasa? El dueño del producto, por normativa internacional, tiene que estar haciendo informes periódicos de seguridad. ¿Cuál es la obligación de esa persona que está respondiendo por ese producto en los países? Tener y conocer esa información. ¿Sí? Entonces, no es que yo soy solo importador y el producto lo fabrican en alemán. Listo, ok. El titular está en alemán. Listo. Pero ese titular tiene que enviarle a usted la información y usted debe propender por tenerla. Es que yo le he escrito y no me responde. Adivine quién es el responsable de ese producto en el país. Usted. Entonces, como responsable, tendrá que responder por esos informes periódicos de seguridad. ¿Qué es lo más sencillo, lo que yo les recomiendo? Háganlo al contrato, porque si no, les tocará a ustedes hacer esos informes periódicos de seguridad. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Se están realizando inspecciones virtuales debido a la pandemia? Realmente lo ignoro. No sabría en este momento si se realizan o no. Recuerden que yo soy exfuncionaria argentina, entonces no sé si en este momento el grupo está realizando inspecciones. Ok. Hay otra pregunta y es, ¿cuál es el nombre del programa eh, en que comenta en la conferencia de alertas sanitarias? ¿Es el mismo que maneja INVIMA? ¿Cómo se puede acceder a estos enlaces? Programa. Bueno, hablábamos de programas de uso seguros de medicamentos, ¿sí? Y que el programa, que hay unas guías donde ustedes pueden implementar y que están consignadas en algo que se llama ABC de medicamentos, que está disponible dentro de la página del INVIMA. Ahora bien, las alertas sanitarias son diferentes. Entonces, en las alertas sanitarias, lo que se pide es que haya una bitácora que la puede diseñar usted, como usted considere, como le funcione. ¿Qué tiene que tener esa bitácora como mínimo? Pues la fecha en que usted realizó la validación. ¿La validación de qué? De alertas sanitarias. ¿Quiénes las generan? Las agencias de regulación. ¿Cuáles agencias debo monitorizar? Pues las agencias, la primera, digamos que como las básicas, agencias de referencia, pues IREMA, FDA, GEL Canadá, Anvisa, ¿sí? Y, eh, y las agencias donde usted esté comercializando el producto. Ah, es que yo lo comercializo en Cafarnaum. Bueno, entonces tiene que monitorizar la agencia de Cafarnaum, pero por lo menos las básicas y obviamente la agencia del país donde usted reside. Pues en este caso sería INVIMA. Si usted está en Brasil, Anvisa. Si usted está en México, COFEPRIS. Si usted está en Nicaragua, pues en la agencia de Nicaragua. Otra pregunta. Oh, ya. ¿Aló? ¿Aló? Doctora, Ahora sí te escucho.
Hay otra pregunta. ¿El formato Henry se puede adoptar en una IPS como formato externo del INVIMA sin necesidad de crear más formatos internos? Por supuesto, claro que sí, esa es la más sencilla y para eso fue creado. Mm, Hay otra pregunta. ¿El INVIMA ha pensado en otorgar certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia, teniendo en cuenta que es la mejor forma de obtener recursos para los que trabajamos en este tema de instituciones de alta complejidad? Por supuesto, sí. Digamos que hablo desde la experiencia que efectivamente tuve, pero recuerden que hay muchos, que en este momento hay varios decretos vigentes que hablan de la certificación de buenas prácticas de farmacovigilancia. Eso significa que la agencia debe estar trabajando en eso y debe sacarlo dentro de un corto tiempo. Por lo pronto, programa de farmacovigilancia implementado. Listo. ¿Es necesario contar con PEBRER para todos los productos o es suficiente con los PESUR? Ah, bueno, la normatividad ahorita te pide PESUR, ¿sí? Pero realmente el PIBRE es ir un poquito más allá. Si tú decides hacer PIBRE o decides hacer PESUR, estará bien. Igual, si haces el PESUR, te van a pedir cuál ha sido la gestión sobre las conclusiones de él. Y en ese orden de ideas, pues es como si estuvieras haciendo o como si estuvieras respondiendo con un PIBRE. Entonces, cualquiera de las dos se consideran informes periódicos de seguridad y reúnen las condiciones que se validan durante la inspección. Hay otra pregunta y es, ¿Colombia tiene una guía en buenas prácticas de farmacovigilancia? Colombia tiene una guía. No, actualmente se adopta eh, la de guía de buenas prácticas de farmacovigilancia de las Américas. ¿Alguna más? Sí, hay otra pregunta. ¿Existe algún checklist de farmacovigilancia para las IPS? Veo que aún se realiza demasiada farmacovigilancia pasiva, pero no se ve un esfuerzo sobre la farmacovigilancia activa. Tienes toda la razón. Digamos que en este momento la normatividad está un poco corta frente a las cosas que se deben solicitar, pero recuerden que sí se está trabajando en eso. Entonces, los decretos de biológicos ya me exigen farmacovigilancia activa y uno creería que entonces con estas nuevas tecnologías ese término ya estará plenamente incluido. Um, el checklist, sí, es el Henry, es el Henry y lo puedes descargar de la página de INVIMA en el tema de guías y formatos. Está en formatos, medicamentos y productos biológicos, vigilancia, formatos. Y fue el que les mostré. Entonces ese checklist pues, fue el Excel que les acabo de mostrar. Aunque también hay un documento en PDF Word que ustedes pueden perfectamente chulear. Hay otra pregunta. ¿En qué momento se puede hacer alineación de PESUR al calendario internacional? Bueno, recuerden que INVIMA tiene una guía para la elaboración de presupuesto. También tiene una normatividad o pues la resolución que me habla y menciona PESUR. Realmente no sé cómo está en este momento, pero será laxo en ese tema. Es decir, en esa alineación, entendiendo que de pronto la resolución está un poquito quedada en eso. Entonces, esa alineación de tiempos, si está por lo menos con ICH, no creo que te la califiquen.
Aleja, Ya, es que estoy teniendo problemas de conexión. Entonces, bueno, nada, no hay más preguntas por ahora. Entonces, muchísimas gracias a todos, doctora Rosana. Un agradecimiento especial por parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les recordamos que esta presentación no tiene certificación y nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. una feliz noche para todos. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.